Listo. La noche se enciende de luces del cielo, señales amigas que guían tu vuelo. Ahí están los planetas, los siento girar, dan tantas vueltas, vienen y van. La noche celeste se abre al silencio y un eco me llama silbando en el viento. Yo soy navegante del tiempo y la vida, que trae bendiciones y llevo alegría de propia canción. Yo soy navegante, viaje de estrellas que llevo recuerdos, lluvias muy bellas, ahora es tiempo de zarpar. En mi bolso guardo los 3 tacones, 6 libras. Pero, profe, no se oye. Siempre estaré en ti. Bueno, somos navegantes, somos viajeros. Por eso esta canción me parece tan pertinente para nuestra ruta de inmersión, pero creo que también como para todo el diplomado. A mí me encanta, bueno, es que Marta Gómez me fascina, me encanta su propuesta musical y sus letras, pero esta en particular me recuerda al diplomado y a la ruta, y a esta ruta de inmersión que si bien yo no los acompaño en otros instantes de los módulos y todo lo que viven allí, digamos, diario, cotidiano, me siento muy a gusto de acompañarlos en esto, que es como ese culmen de lo que sueñan, de lo que piensan, de sus propuestas lectoras, de sus propuestas de promoción lectora.
Y como les estaba diciendo al inicio, pues hay bastantes, pues ya entregaron bastantes personas, se han ido enviando las retroalimentaciones, pero todavía faltan también bastantes personas, entonces recomendarles mucho que las suban. En este momento hay como 45 personas que están activas y de esas 45 me faltan todavía que lo suban 17 personas, ¿sí? Y si nos ponen a correr al final, eso es muy, muy complicado. Es importante ver la primera y la segunda parte, además teniendo en cuenta pues que es un proceso, ¿no? Las personas que ya las subieron, que son 38, solamente quedan 7 personas por revisar, por 7 rutas por revisar, que son los que han entregado, digamos, después, lo hemos ido haciendo a medida que entregan. Y ya entre mañana y pasado reciben su retroalimentación. Como estaba diciéndoles al inicio, pues me siento muy honrada de que ustedes compartan conmigo y con la profe Poliana, que hoy se excusa, pero está pues en clase en la universidad donde trabaja. Pues estar como compartiendo, nosotras nos estamos compartiendo también mucho lo que leemos, lo que ustedes han propuesto, hay proyectos con muchos retos, propuestas con muchos retos. Me atrevo a decir proyectos porque hay unos que incluso pueden trascender a ser proyectos hasta de investigación. Me han llamado muchísimo la atención la gran mayoría. Además, se han sentado a hacerlo, no es por salir del paso, ¿no? Uno lee también entre líneas esas cosas. Entonces, pues felicitarlos, agradecerles por la confianza de depositar un poco esos sueños de viaje que tienen en referencia a lo que quieren hacer con una idea y una herramienta de promoción lectora, igualmente con la maleta de viaje. Hay recursos muy interesantes que entre ustedes es muy interesante también que lo compartan y a eso nos vamos a dedicar la segunda hora. La primera hora, ahorita vamos a mirar la estructura de la segunda parte, se las voy a exponer y pues va a quedar obviamente ese documento hoy mismo subido en la clase, en el aula, pero pues vale la pena que miremos si hay preguntas en referencia a esto. Entonces, pues saludarlos nuevamente, ya saben que soy Mónica Lucía, y bueno, pues ahorita compartiremos ya muchas más percepciones y pues algunas personas que quieran van a compartir esas rutas de inmersión, por lo menos la idea general o algunas cosas que se les han ido ocurriendo por el camino. Recuerden que este también es un viaje colectivo y esas propuestas son muy de ustedes, pero esas ideas pueden perfectamente ser compartidas con los otros y ayudar a que los otros se les ocurran muchas más cosas. ¿Listo? Sí, quienes tengan de pronto que comunicarse conmigo pues para alguna pregunta ya mucho más particular, como María del Pilar, me puede escribir perfectamente al WhatsApp, que como estoy ahí en el del grupo, pues me pueden escribir al mío de manera particular y miramos cómo nos encontramos. ¿Listo? No hay problema. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla nuevamente para mostrarles la ruta que ya está lista, esta segunda parte de la ruta. Entonces, perdón, un momentito, comparto. Bueno. Entonces vamos a
a verla acá en el PDF. Bueno, entonces esta segunda parte, pues ya es la parte final de la ruta, ¿no? Son los otros componentes o elementos que nos hacen falta para culminar la planeación de una propuesta de promoción lectora. Pues cabe decir que hay muchas maneras de hacer una propuesta de promoción lectora, ¿no? Esta es una de ellas, es una de tantas. La planeé de esta manera porque considero que es corto el tiempo, pero vale la pena dejar un documento muy estructurado para que ustedes puedan después seguir trabajando en él o culminarlo de otras formas y llevarlo a la práctica, ojalá, ¿no? De la mejor forma. Entonces es importante que entendamos eso, pues primero que es una de muchas maneras de hacerlo, que es una forma que está, digamos, validada en la realidad con proyectos que hemos llevado a cabo y por eso pues quisimos compartirlo con ustedes de manera mucho más directa y concreta. Entonces, bueno, vamos entonces a retomar un poquito lo que ha pasado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta es nuestra segunda entrega. Quisiera que me digan si ven bien la pantalla. Sí, sí, señora. ¿Sí? Ok, ya la agrandé un poquito más. Listo. Entonces, recordemos que la propuesta de los pasos para construir la ruta de inmersión tiene 6 pasos, por decirlo de esa forma. Ustedes ya trabajaron en su diagnóstico, en su propósito, en la justificación y el método. Y estamos ahora para dar el paso hacia otros 3 elementos. Uno es el de componentes y actividades. El otro son las estrategias y herramientas. Y por último estarían los recursos para esa propuesta de promoción lectora en la ruta de inmersión. Entonces ahí tenemos también unas preguntas orientadoras, ¿no? Ya sabemos qué conocemos del tema, cómo lo hemos vivido, también qué queremos lograr con eso de manera general, por qué queremos hacerlo, con qué método queremos hacerlo. Y ahora pues nos queremos preguntar es, ¿qué vamos a hacer para realizarlo? Y cómo lo podemos lograr y con qué elementos lo podemos lograr, ¿cierto? Entonces, estas 3 últimas casillas es lo que vamos a explicar hoy. Entonces, pues ya hemos avanzado en nuestra propuesta, como les dije, y a quienes llegaron un poquito después. Realmente han sido muy, muy interesantes las propuestas que han logrado subir, han superado las expectativas que tenemos frente a una propuesta en un tiempo tan corto. Esas rutas de inmersión, algunas parece que estuvieran apoyando proyectos de investigación, proyectos grandes que ustedes vienen realizando. Se nota el saber, se notan las ganas de alguna manera de hacerlo. Teniendo en cuenta eso, entonces también vamos a continuar trabajando la maleta de viaje llena de ideas y herramientas de promoción lectora. Entonces, vamos a dedicarnos a estos últimos 3 pasos a explicar. El primero, que tiene que ver con componentes y actividades. Entonces, para continuar ese proceso de planeación de la ruta de inmersión, las acciones son lo más central. Digamos que de alguna forma las hemos ido dilucidando, las tenemos claras frente a, por ejemplo, las ideas de la maleta de viaje, pero en este caso, en la ruta de inmersión necesitamos ya como aterrizarlas de mejor manera.
En esta parte, entonces, vamos a pensar primero en los componentes de nuestra propuesta. ¿Qué es un componente en una propuesta de promoción de lectura? Bueno, en una propuesta de un proyecto. Los componentes se relacionan directamente con los objetivos específicos o metas que queremos lograr. Entonces, ustedes han construido un propósito u objetivo general, pero no hemos construido unos objetivos específicos. Esperamos hacerlos acá para que tuvieran mucho más claro lo de los componentes. Y además, vamos a mirar qué acciones queremos realizar en específico para desarrollar esos componentes. En este caso, al ser una propuesta de promoción de lectura, entonces lo que queremos es que haya al menos mínimo 3 acciones específicas que generan nuestros componentes. Entonces, esto quiere decir que vamos a pensar en 3 objetivos específicos. Vamos a buscar todo como en torno al ejemplo que tenemos desde la primera parte de la ruta de un proyecto que tiene el objetivo principal de diseñar una campaña lectora para las familias de la comunidad raizal en el municipio de Curití a través de diferentes medios creativos, gráficos y audiovisuales para lograr un mayor acercamiento a la biblioteca comunitaria. Teniendo en cuenta ese objetivo, ¿qué puedo hacer para cumplirlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo realizar para llegar a cumplir un objetivo general? Esto se trabaja también mucho en la investigación. Y esas acciones deben ser coherentes con unas formas de, digamos, unos niveles de acción, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos en primera instancia caracterizar las familias de comunidad raizal del municipio. Y yo puedo decir que voy a trabajar con tal comunidad, pero tengo que saber cuántos son, bueno, una caracterización. Después voy a establecer qué medios o los medios gráficos y audiovisuales relacionados con la biblioteca comunitaria, establecer con cuáles quiero trabajar. Y después voy a diseñar la estructura de la campaña lectora desde los medios creativos y gráficos audiovisuales. Entonces, ya lo primero es eso, pensar esos objetivos específicos. De esos objetivos específicos se generan los componentes. En este caso, son como esos ejes temáticos que salen de esos objetivos específicos. El primero, en este caso, sería caracterización comunitaria. El segundo eje, medios creativos, gráficos y audiovisuales. Y el tercero, la campaña lectora. Entonces, cuando ya tengo mis objetivos específicos y mis componentes, entonces perfectamente puedo establecer una tabla o un organizador gráfico, como ustedes lo quieran hacer, o directamente en texto, pero acá lo hice con tabla para que fuera como más explicado. Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, volvemos y tenemos el objetivo específico, caracterizar las familias de comunidad raizal del municipio. El componente es caracterización comunitaria y voy a plantear actividades, de 1 a 3 actividades. Entonces, en el primer objetivo yo quiero diseñar un instrumento de caracterización de la comunidad. Ese instrumento tiene que tener en cuenta el género, la edad, los intereses, los oficios, entre otros. Y tengo que aplicar el instrumento. Esas son las 2 acciones en la caracterización. El segundo objetivo, que es establecer esos medios creativos y gráficos que se pueden trabajar en la biblioteca. Entonces, el componente pues son los medios creativos, gráficos y audiovisuales. ¿Y qué quiero hacer? Voy a seleccionar unos medios creativos, gráficos y audiovisuales que proporcionen dinamismo en la campaña literaria, en la campaña lectora. Y voy a estructurar el uso de esos medios según la acción de la campaña.
Y por último, entonces, para poder llegar a diseñar la estructura de la campaña lectora con esos medios, en mi componente de campaña lectora, voy a describir el paso a paso de esa campaña lectora. Voy a empezar por una exploración de saberes lectores, voy a seguir con unos talleres de lectura y voy a hacer la lectura comunitaria y voy dando cada paso a paso. Entonces, ahí tenemos estos dos primeros componentes, estos dos primeros elementos o pasos que tienen que ver con componentes y actividades. Hasta allí vamos al día, vamos bien. ¿Hay algún comentario o pregunta en referencia a este primer ítem que tiene que ver con componentes y actividades? Los escucho. Si hay alguna duda o algún comentario al respecto para poder continuar con el siguiente componente. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario? Ok. Listo. El segundo paso es las estrategias y herramientas. Entonces ya tenemos el objetivo, los componentes y las actividades planeadas. Ahora, ¿cómo las vamos a desarrollar? ¿Con qué vamos a hacerlo? Ese primer cómo las vamos a desarrollar son las estrategias y ese con qué son las herramientas. Las estrategias en un proyecto o una propuesta de promoción lectora son una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de unos objetivos, de esos objetivos específicos propuestos para el proceso de aprendizaje. Persiguen un propósito determinado que es lograr llevar a cabo la propuesta de promoción de lectura o aquellos otros aspectos vinculados con ella. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo, ¿cuáles pueden ser las estrategias? Entonces, por ejemplo, para desarrollar la campaña lectora y utilizar los medios creativos gráficos y audiovisuales, necesitamos una estrategia de comunicación. En este caso, voy a priorizar una estrategia de comunicación. Por cada ruta de inmersión podemos tener una o varias estrategias. El paso siguiente es describir esa estrategia nombrada con unos elementos. Entonces, en una estrategia de promoción lectora, tenemos 3 elementos clave en este caso. Uno es el ámbito de la aplicación, el otro son las capacidades distintivas y el último son las sinergias. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Tenemos nuestra estrategia que es de comunicación. El ámbito de aplicación es la biblioteca comunitaria del municipio de Curití. Las capacidades distintivas de mi estrategia de comunicación es que va a permitir socializar con la comunidad raizal del municipio, actividades lectoras que pueden desarrollarse en la biblioteca a través de medios creativos, gráficos y audiovisuales. ¿Qué sinergias hay? Es decir, ¿qué otros actores o qué puedo yo empezar a integrar acá? Pues la comunidad raizal, la biblioteca comunitaria, es decir, el gobierno local, los promotores y la comunidad de Curití. Serían unas sinergias que quiero establecer en el caso de este ejemplo. ¿Y qué herramientas? Pues las herramientas, afortunadamente, ustedes han avanzado bastante en ello, las hemos ido ubicando en nuestra maleta de viaje. Entonces, hasta allí estaría esta parte de estrategia. ¿Cómo vamos a seguir nutriendo las herramientas? Entonces, esas herramientas ya están allí y han venido desarrollándose. Por último, tenemos los recursos. Los recursos también se han ido trabajando en la medida que hacemos nuestra maleta de viaje.
Sin embargo, ¿con qué elementos puedo ejecutar la propuesta? En nuestra maleta de viaje las hemos ido escribiendo herramientas y recursos muy específicos, pero en esta parte, digamos que es como dejar muy clara esa ficha de recursos. Entonces, definitivamente con qué personas voy a contar, cuál es mi equipo de trabajo, si soy yo sola con esa comunidad, si voy a trabajar de la mano de alguien más, de un bibliotecario, si va a haber más promotores, si tengo un socio, una socia. Allí tengo que tenerlo ya claro para mi proyección. ¿Qué equipos, instalaciones y materiales definitivamente son imprescindibles para mi propuesta? Entonces, si voy a trabajar con lo audiovisual y no voy a tener computadores, pues entonces mejor no trabajo con lo audiovisual, ¿cierto? Si no lo pienso de otra manera. Entonces, tengo que ser como muy realista de lo que tengo a la mano y de lo que de verdad voy a poder utilizar. Yo quiero que sea en la biblioteca, pero ¿será que sí me van a prestar la biblioteca todos los días que la necesito? O algunas veces voy a tener que ir afuera, a otras instalaciones. Entonces tengo que pensar como en esas posibilidades. Ay, perdón un momentito, es que el perro de mi vecina, Dios mío, ladra todo el día. Y qué pena con ustedes, yo creo que oyen el perro allá, pero yo sí lo estoy oyendo acá como si estuviera al lado mío. Bueno, ¿qué conocimiento y qué experiencia definitivamente necesito en mis recursos? Si estoy haciendo un proyecto en el que quizás voy a necesitar algún experto en ciertos temas, un invitado, una invitada, o una experiencia que dentro de ese proyecto quiera llevar a cabo como algo muy único en mi propuesta, entonces también la tengo que tener allí planeada. ¿Necesito tecnología o no necesito tecnología? Y por supuesto, una proyección de algunos costos de dinero. Finalmente, nosotros no solemos pensar mucho en cuánto es que voy a gastar, cuánto voy a necesitar, y eso es también importante. Esta parte de recursos en general lo podemos redactar en un párrafo o organizarlo en una pequeña tabla de costos o presupuesto. Ya es libre, digamos, como ustedes lo quieran desarrollar. Si llegan a necesitar un ejemplo de esa tabla, se la podemos también brindar sin ningún problema. Esas serían las partes que faltan de nuestra ruta de inmersión. En cuanto a la maleta de viaje, pues recordemos que es el lugar donde guardamos como los objetos extraños, curiosos, inolvidables que nos sirven en esta ruta y otras que vayamos creando después cuando hayamos culminado el diplomado. Entonces, ¿qué ideas podemos diseñar o qué ideas podemos usar para diseñar esta propuesta? Recordemos que nuestra tablita de maleta tiene los elementos que son cada una de las partes de la ruta de inmersión y unas columnas que pertenecen a las ideas, que son acciones específicas de promoción lectora proyectada para realizarse en una comunidad y territorio determinados, y unas herramientas que tienen que ver con un medio, recurso físico o humano a través del cual se puede desarrollar la idea. Por eso no vamos a poner acá el tercer elemento, que es el de recursos o herramientas, porque ya lo estamos poniendo en nuestra columna de herramientas desde un inicio. Pero sí, tenemos entonces el de componentes y actividades, ¿cierto? ¿Cuál es mi idea y qué herramientas se me ocurren para desarrollar mis componentes y actividades? Entonces acá puse un ejemplo. Para establecer los medios creativos gráficos y audiovisuales relacionados con la biblioteca comunitaria, elegiré cuáles son los más adecuados para llegar a la comunidad, con ellos acercaré a los raizales a la biblioteca comunitaria para que sus manifestaciones literarias formen parte del material que hay en ella. ¿Y con qué medio o recurso puedo hacer eso? Pues necesito medios creativos gráficos, entonces, y audiovisuales,
quiero de pronto utilizar podcast, videopoesía, videocuentos, libros en PDF, entrevistas, páginas web, y entonces tengo que empezar a buscar qué de todo esto voy a ubicar allí. Y las estrategias, que son esas, pues ya lo explicamos, para lograr nuestro propósito y desarrollar nuestros componentes, creamos una o dos estrategias. Entonces, acá como ejemplo puse que la estrategia es de comunicación para motivar la lectura y la escritura desde la identidad raizal de Curití. Para ello necesito permanente contacto desde la oralidad, medios de comunicación como la radio comunitaria, de pronto las redes sociales. Y pues, ¿qué medio o recurso? Pues quiero organizar una biblioteca digital de textos que puedan interesarles para dejarla dispuesto en la biblioteca comunitaria. Los medios de comunicación del territorio, como la radio comunitaria, los medios de voz a voz también, los gráficos servirán para guiar esta estrategia de comunicación. Y sería esta la parte de la maleta que entregarían con la ruta de inmersión de esta segunda parte para que les quede lista esa planeación completa de su propuesta de promoción lectora, de su ruta de inmersión. Esto quería compartirles hoy en primera instancia, ahorita pues pasamos a una segunda parte, pero antes de pasar a esa segunda parte me parece importante que pues si hay dudas o comentarios o preguntas, de una vez pues las resolvamos, las discutamos, las conversemos para poder continuar. Entonces los escucho, los Tengo una escucho. pregunta. Yo tengo una pregunta frente a la guía, pero es que no noté la parte, el segundo componente de los tres que hablabas de, se me olvidó el concepto. Como que Estrategia, la estrategia. creo que sí, creo que tiene otro nombre, si nos puedes como definir, aunque ahí se entiende, digamos, que es que el objetivo por el que se hace, ¿cierto? Que se busca. Pero si me puedes explicar como el concepto en general. Ok, listo. El segundo elemento se llama estrategia y herramientas, ¿sí? Pero Entonces, no, hay uno que haces un cuadrito y pones como tres elementos. No sé si puedes poner la guía un ok, segundito para... espérame, entonces la vuelvo a compartir. Qué pena, yo no la anoté. Sinergia. No te preocupes, que para No, eso es esta sesión, no te preocupes. mira, Em, espérame. este es el Hay que primero, hacer como ¿sí? un El cuadrito. primero se llama Sí, componentes y actividades. no, la página 4, la página 4. 2, 3. ¿Este? Esa página 4 baja, eso, capacidades distintivas. Ah, ok, listo. Entonces, en, en toda, en toda estrategia hay tres elementos, ¿cierto? Está el ámbito de aplicación, que es toda la caracterización de ese contexto en el que ahora sí vas a aplicar definitivamente tu propuesta. Entonces ahí simplemente dices si es en la biblioteca, si es en un reclusorio, si es en un colegio, y más o menos uno explica qué población es y ya, digamos que ese es el ámbito. Las capacidades distintivas de tu estrategia. Entonces, para poder hacer estos tres elementos, primero debes definir qué estrategia vas a hacer. En el caso, pues, del ejemplo, es una estrategia de comunicación, pero también puede ser una estrategia de socialización, puede ser una estrategia comunitaria, depende de lo que ustedes vayan a realizar. Entonces, cuando ya tienes muy claro qué estrategia vas a hacer, entonces, primero pues cuentas qué ámbito es o qué contexto en el que la vas a aterrizar, y luego viene esto que se llama capacidades distintivas. La capacidad distintiva de la estrategia es aquello que para ti la hace vital como estrategia en tu propuesta. Entonces, algo que es muy importante en la estrategia de comunicación es que va a permitir socializar con la comunidad
Raizal, actividades lectoras que pueden desarrollarse en la biblioteca a través de medios gráficos y audiovisuales. Eso hace única mi propuesta, o sea, mi estrategia para que la propuesta se lleve a cabo. Es central allí. Entonces tú ahí lo que tienes que ubicar es aquel plus, por decirlo con una palabra que todos reconocemos, eso que la distingue, que distingue a tu estrategia para que la propuesta sea mucho más fácil de llevar a cabo o mucho más fuerte para desarrollarse, ¿sí? Y las sinergias tiene que ver con qué quieres integrar. Pueden ustedes querer integrar, por ejemplo, no sé, entes o personas o instituciones, pero también pueden querer hacer sinergias entre formas literarias, entre textos, ¿cierto? Depende de lo que ustedes tengan como propósito en su estrategia. En este caso, digamos que el interés es hacer una sinergia entre la biblioteca y la comunidad, tanto que es, digamos, tradicional en Curití, como la que es especialmente una comunidad raizal, y ver cómo se puede integrar y hacer una sinergia entre el gobierno local y esas comunidades. Eso en este ejemplo, pero en sus ejemplos pueden ser diferentes sinergias o aspectos a integrar dentro de esa estrategia. ¿Listo? Exacto, el valor agregado, dice Amalia. Entonces, ¿queda más o menos ya más claro para ti? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Hay alguna otra duda, pregunta en referencia a alguno de los elementos, de los 3 elementos o pasos a dar para culminar la propuesta? Buenas noches, profe. Yo no tengo una pregunta como tal, pero sí, pues cuando estuviste hablando de la parte de los recursos económicos, pues a Sí. mí sí me interesaría como la tabla, como si me la Bueno. puedes compartir, como para tener como una... Sí, una propuesta de tabla de presupuesto. Voy a Sí, mandarles a subir ahí en el aula, porque perfecto. digamos que hay muchas formas de hacerlo, pero hay propuestas que pueden servirles como modelo. ¿Listo, Daniel? Sí, sí, exacto. Sí, como para tener como un poco más de claridad, porque es un tema en el que sí, pues no tengo experiencia, entonces una mano me vendría bien. Listo, perfecto. Entonces Gracias. acá tomo nota y enviaré el modelo de cómo hacer esa tabla de recursos. Listo. ¿Algo más en referencia a esta parte? Ah, Claudia, bueno, a ti muchas gracias por poder asistir. Listo. Bueno, entonces La dejé en el sartén. Felipe dejó algo en el sartén, pero Feli, invítanos. dejó el micrófono abierto. Listo. Entonces, la idea es que esta guía de la ruta de la segunda parte, junto con el modelo de recursos y presupuesto, A mí me gusta así, armarlos fácil. Espera que ahí siguen con el micrófono abierto. Bueno, Felipe. Qué pena. No te preocupes. Listo. Entonces, bueno, ya en esta segunda parte, pues viene como este diálogo, como encontrarnos ahora sí un poco más de cerca en referencia a sus rutas de inmersión, a compartir qué les ha gustado de trabajar en eso, a compartir con sus compañeros esa primera parte, cómo les fue con ese diagnóstico, con esa parte que fuimos trabajando
al inicio con el propósito, qué método, qué se les ocurre hacer y cómo lo han ido construyendo. Entonces, de manera, pues, ojalá concreta, pero de verdad que puedan compartirlo tranquilamente, empecemos a escucharnos. ¿Cuál sería la interacción acá? Contar un poco el propósito de su ruta de inmersión o su propuesta, de dónde viene esa idea y justificar un poco por qué la quieren realizar. ¿Listo? Esa sería la interacción que haríamos ahorita. Entonces, voy dando la palabra y vamos perfectamente compartiendo y haciéndonos preguntas y tomando nota porque nos puede perfectamente funcionar a todos. Natalia, la fecha final de entrega, Natalia y todos, porque es una muy buena pregunta. La fecha final de esta segunda parte, la fecha de entrega, es el 18 de febrero. ¿Okay? Acuérdense que es ya nuestra fecha final para tener completa nuestra propuesta. ¿Listo? 18 de febrero, para que tengan muy claro eso. Profe, Profe, buenas era noches. pro- Una preguntita. ¿Sí? Ana. Cuando se hace la entrega final, ¿ustedes revisan nuevamente desde el principio o solamente de esta segunda parte? Entregan todo el documento, primera y segunda parte, porque como se les ha ido retroalimentando, pues se espera que ajusten las cosas que se les dice allí o tomen en cuenta los comentarios y leemos toda la propuesta. Ah, bueno, muchas gracias. ¿No? Bueno. Ok, entonces... yo quiero iniciar, qué pena, aprovecho. Ay, eso. ¿Puedo empezar? Dale, Ana, claro que sí. Si quieres, activa tu cámara y nos cuentas. Ahora, el que quiera de pronto compartir pantalla, algo que quiera mostrarnos, también está súper igual acá. La pantalla es para todos. Entonces, Ana, dale, arranca tú. ¿Ana o yo? No sé. Hay quien dijo yo quiero empezar y aprovechar. ¿Mayra? Oh, Mayra, sí, Dale, hola. Mayra. Dale, arranca. Y breve, gracias. Es que pues aprovechando que están aquí todos los compañeritos, que uno se retroalimenta con todos los comentarios. Bueno, la idea que a mí me surgió para trabajar es en Leticia, Amazonas, porque pues, yo estuve allá viviendo pues bastante tiempito y estuve trabajando con comunidades indígenas, justamente promoción de lectura, con las colecciones que entregaba el Ministerio de Cultura. Entonces a mí me surgía esa pregunta de, bueno, uno llega con estos libros, ¿no? Como con sus intereses, con los temas que uno considera, pues que son estos grandes clásicos y llegaba a esos escenarios, pero pues yo sentía, bueno, ¿y qué sucede finalmente con los saberes de estos niños y niñas y de estas comunidades? Entonces a mí me surgió la iniciativa de crear colectivamente con estas comunidades una propuesta de promoción de lectura en torno a los conceptos de naturaleza y río, porque son dos elementos transversales de estas poblaciones que están en ese momento en riesgo ambiental por las circunstancias de Leticia, los residuos sólidos, una serie de cosas. Y eso yo lo quiero hacer a través de ruedas de conversación, sí, que es una metodología que sea de una investigadora brasileña y pues a través de los círculos de la palabra, que es pues un tema tradicional indígena. Y tú pues me decías que tocaba como limitar más ese objetivo porque estaba muy amplio. Entonces yo quería pues ponerlo acá en ese escenario porque yo no sé construir un objetivo de investigación. Y esa era mi pregunta. Surgió de ahí, surgió de esa necesidad de decir, bueno, ¿cómo ponemos a dialogar estos libros clásicos de la literatura ilustrada que tienen pues mucho por decir, pero con sus realidades cosmogónicas, con sus realidades culturales y con estos conceptos de leer el territorio desde el río y la naturaleza? Ese fue un poco como y es con la comunidad ticuna de un resguardo indígena cerca a Leticia. Entonces, pues bueno. Si quieres leer el propósito, tal cual lo tienes Sí. ahí. Entonces, construir colectivamente una propuesta de promoción de lectura en torno a los conceptos tradicionales sobre el río y la naturaleza con el grupo de niños y familias de la comunidad ticuna de San Sebastián de los Lagos en Leticia, a través de ruedas de conversación, acervos, medios gráficos y audiovisuales, para lograr la preservación de los relatos orales y míticos de la
comunidad, así como la creación de libros producidos por ellos mismos. Sí, ya me acuerdo. Claro, porque cuando tú dices, cuando tú nombras como 4 opciones, no, 4 elementos o 5 allí que son los círculos, pero nombras otras varias cosas allí. Entonces, cuando vimos cómo realizar el objetivo, si ustedes se acuerdan, en la primera parte, tiene como unas partes muy específicas o muy concretas que yo las puse allí como en colores, porque a veces lo que hacemos es que en un mismo objetivo metemos incluso las acciones que vamos a desarrollar. Entonces, de pronto, si tú te das cuenta allí y tú dices, el centro son los círculos, ¿cierto? El centro son los círculos de la palabra y dentro de ellos vas a trabajar lo otro, pero seguramente lo central y en lo que te vas a enfocar es en los círculos y me nombras las otras cosas que acabas de nombrar. Estás sin micrófono. Acervos, medios gráficos y audiovisuales. O sea, son más de 4 componentes súper Vas ambiciosos, a claro. hacer un doctorado ahí en el... No, y es que uno siempre, bueno, es preferible soñar más que hacer, que de pronto a veces uno se queda corto, ¿no? Pero sí ir paso a paso. Y en este caso, creo que si empiezas por una sola cosa, que de por sí ya cuadrar los círculos no es tan fácil, lo demás semánticamente, hablándolo en investigación, no pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, si tú dices círculos de la palabra, medios gráficos y otra cosa, ahí ya no están en el mismo paquete, por decirlo de esa forma. Entonces uno tiene que ver definitivamente dónde van los medios gráficos, no necesariamente van en esas acciones, sino de pronto en las herramientas o en los medios, precisamente en los recursos. Entonces uno ya empieza como a depurar el objetivo y el propósito hasta que queda muy concreto y fácil de realizar en esta primera parte. Ya después tú puedes ir logrando que la propuesta vaya creciendo y vas metiendo como, haz de cuenta, un segundo módulo, un tercer módulo, un cuarto módulo, ¿sí? Pero pensémonos ese primer módulo que pasaría. Entonces, por eso el objetivo estaba muy amplio también al final. No solamente en ese pedazo, sino al final también nombras varias cosas. Claro, para lograr la preservación de los relatos orales y míticos de la comunidad, así como la creación de libros producidos. No, claro, esto es una locura. Okay. Pues bueno, qué bueno que uno lo lee y se da cuenta, ¿no? Uno lo lee y como que dice, uy, pero yo, ¿qué es lo que estoy como pensando? Creyendo o más bien como saliéndome de las posibilidades iniciales, ¿no? Entonces, siempre prioriza qué quieres hacer primero, para lograr qué. Entonces, ya lograr lo de los míticos ya es una cosa gigante, sería suficiente, y ya lo demás va siendo como algo que viene con las acciones que vas realizando. Entonces, es aterrizarlo siempre a una prioridad, a una acción central, porque a veces sí nos toca pensar mucho desde lo semántico que va en el mismo morral, o sea, tú no vas a llevar, ¿cierto? Como cuando uno va a un picnic, pues hay cosas que no puedes echar todas en la maleta porque van a hacer que los olores se crucen o es lo mismo. Entonces, ¿qué es de verdad una acción? ¿Qué es de verdad un objetivo central? ¿Qué es un recurso? Y uno ahí va aprendiendo como a poner en esos campos semánticos, que incluso yo hago el ejercicio cuando hacemos proyectos o dirijo proyectos, hago el ejercicio de que hagan, por ejemplo, unos organizadores gráficos, como unas lluvias de ideas,
ahora se usan bastante las lluvias de ideas de 3 niveles, por ejemplo, que es como una forma de establecer las prioridades. Voy a precisamente un momento a compartirles, voy a buscar acá una. Para ese tipo de ejercicios funciona, que son ejercicios gráficos y sencillos, pero que uno dice, a lo que le voy a apuntar realmente es a esto, y no voy a salirme como del margen, ¿sí? Espérate, la busco acá. La tenía por acá en una página. Y se las muestro un momentico, ya comparto. La busco primero. Sí, hay ejercicios muy gráficos y sencillos que me ayudan a priorizar y a obtener como el centro de lo que quiero. Entonces, un momentito. Yo quería comentar algo mientras tanto. No sé, Mayra, si me puedes repetir de nuevo el objetivo específico, porque es que No, y ese es el objetivo general, ¿no? el El general, propósito. perdón, sí, pero hay una cosita que quisiera escuchar de nuevo, pero Dale, léelo de nuevo mientras yo voy buscando acá en la gráfica. Súper. Mira, pues ponle cuidado a eso tan ambicioso. Construir colectivamente una propuesta de promoción de lectura en torno a los conceptos tradicionales sobre el río y la naturaleza, con el grupo de niños y familias de la comunidad ticuna, bueno, de San Sebastián de los Lagos, a través de ruedas de conversación, acervos, medios gráficos, audiovisuales, para lograr la preservación de los relatos orales y míticos de la comunidad, así como la creación de libros producidos por ellos mismos. ok. Dime. Es que pensaba un poco que, bueno, digamos, en aras también de depurar el objetivo, hay cosas ahí que yo siento que fácilmente pueden expresarse en la metodología, como pues estos círculos de palabra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, o sea, digamos que la metodología también es una forma de construir ese gran objetivo, y estos círculos, o sea, yo no sé muy bien tú en la metodología que plasmaste, pero al menos en antropología normalmente los círculos como tal hacen parte medular de la metodología, ¿no? Del hacer, y pues de ahí va emergiendo todo el resto. Entonces yo creo que pues sería provechoso si lo mueves ahí, y se indaga un poco más, ¿no? Que, o sea, que en teoría lo último o sea, la forma en la que termine construyéndose ese gran objetivo que planeas sea a través de una metodología muy, pues del lugar, ¿no? Muy local. Ok, súper. Muchas gracias, Sergio. Ahí Listo. están viendo la grafiquita. Miren, algo como tan sencillo como esto, por ejemplo, esta es una lluvia de ideas de 3 niveles. Entonces, por ejemplo, uno piensa en lo central de su proyecto. En este caso es una secuencia para un aprendizaje auténtico, por decir. Tú piensas 4 grandes acciones allí, ¿cierto? O 4 grandes cosas que en este caso el objetivo debe tener. Recuerden que yo les puse allí qué partes tiene un objetivo en la primera parte de la ruta. Ahorita lo vamos a retomar. En este caso acá es conocer, comprender, crear y compartir. Y un tercer nivel. Señora, ¿me hablaron? Ok. Y el tercer nivel, si te fijas, por ejemplo, en el conocer, yo quiero conectar y contactar. En el comprender, yo quiero dialogar, reflexionar y practicar. En el crear, yo quiero diseñar, implementar y evaluar. Y luego lo quiero compartir. Y ahí ya tengo mi propuesta, ¿sí? De acciones. Y en una lluvia de ideas de 3 niveles, uno solo usa una palabra por globo. O sea, ahí el juego está en que el único globo que tiene más de una palabra es el título y el resto es una acción por globo para centrarte en eso que quieres realizar. Entonces, hay varios ejercicios que funcionan así en investigación y no solo en investigación, sino en cuando quiero hacer un proyecto de aula, cuando quiero hacer un proyecto lector,
que pueden ayudarles a aterrizar un poco el asunto. Es normal y todos pasamos por querer plantear más de lo que podemos llegar a hacer en el tiempo y con los recursos que tenemos. ¿Por qué? Y eso muestra algo muy bonito y que significa que uno está emocionado con lo que va a hacer y quiere hacer un montón de cosas, ¿cierto? Pero pues nos toca concretarlo y el aprender a concretar y sintetizar es la parte más compleja de plantear un proyecto. Lo digo porque acá quienes han presentado proyectos a la Secretaría de Cultura o al Ministerio o a entes estatales, uno se va curtiendo es por eso, porque ellos entre más concreto y posible sea, más te creen y más te lo van a, pues por ejemplo, a financiar o cosas así ya cuando uno quiere presentarse. Entonces, por eso yo te ponía ahí, y que bueno, que le bajaras un poco y lo depuraras y que cada categoría pues estuviera en su lugar también, como te lo dice Amalia. Entonces, bueno, y después de que hiciste este propósito, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas ahora? ¿Qué quieres hacer o qué metodología planteaste ahí, por ejemplo? Para que nos cuentes. Mayra. Pues a ver, como metodología, espérenme porque ni me acuerdo. Me costó tanto trabajo esto. Pues no, que yo, digamos, inicialmente pensaba era como hablar con el cabildo, con el gobernador del cabildo, como para definir esas temáticas, como socializar esas temáticas, por qué el río y la naturaleza si tuvieran lugar o no. Digamos que esto parte de una realidad y es que la comunidad ticuna de San Sebastián tiene un sendero ecológico que están reconstruyendo a través de mingas porque el río está amenazado porque entran todos los residuos sólidos ahí. Entonces decía, bueno, sentarse con el cabildo, conversar sobre esta idea, presentar qué es lo que se quiere hacer y con ellos establecer una agenda como, bueno, una suerte de cronograma, agenda de trabajo. Luego planteaba visitar la biblioteca para buscar libros relacionados pues con la comunidad ticuna y con estos temas. Luego pensaba hacer una cartografía social a partir de ese encuentro con ellos, una cartografía social desde un libro que se llama Amazonía, un libro álbum que es la relación entre la Amazonía y el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, como una suerte de cartografía que también cuenta el territorio y la relación que hay con el río y con el agua para establecer esos temas que podrían surgir. O sea, ¿qué temas podríamos desarrollar a partir de estos dos conceptos, ¿no? Que esa propuesta sea construida colectivamente, pero desde la idea del cuerpo como territorio. Luego, buscar los relatos míticos y orales relacionados con esas categorías de agua y naturaleza, que ellos tuvieran, recopilarlos, como con grabaciones, escuchando a las abuelas, a las madres del jardín comunitario que pues hablan en lengua ticuna. Y aquí se propone hacer un laboratorio que se llame Lecturaleza, donde se le da el territorio en clave narrativa, cómo ellos narran su territorio, ¿cierto? Y que se llame así Lecturaleza. Entonces la idea es que este sendero que ellos tienen sea un sendero que se pueda transitar a partir de historias. Entonces, ¿por qué se hace un laboratorio colectivo? Para que a partir de ese laboratorio se construyan colectivamente esas narrativas que van a ir describiendo, digamos, el paso a paso, que sea un territorio que se lee y que se vive de la experiencia, pero eso debe ser construido colectivamente. Entonces, la Lecturaleza busca un poco eso. Bueno, ¿qué es el sendero? Ellos tienen, por ejemplo, relatos asociados al agua con la boba que se fue porque el agua se secó por tanta basura. Entonces, bueno, ¿qué sucedía ahí? Entonces, el relato de la boba. Entonces, más o menos son como esas cosas, pero tengo que concretarlas más. Okay. Y eso. Y bueno, pero pues no, tienes un montón de ideas muy interesantes y sería un proyecto muy, pues muy valioso y muy tuyo, muy único, digamos. Lo único es eso, es situar las cosas en donde toca en términos formales, ¿no? Por ejemplo, tú dices, quiero hacer una cartografía social. Eso es un método de investigación, ¿no? Es una herramienta de investigación. Pero también, entonces, ¿en qué momento vas a hacerla? ¿Cómo la vas a hacer? Y cómo más bien todo lo que está haciendo alrededor, lo que estás diciendo, por ejemplo, la de Lecturaleza,
de pronto las 3, 4 acciones que has nombrado, más bien son las que vas a poder analizar a través de la cartografía social. O sea, la cartografía social no puede ser una actividad más, sino es el elemento que te va a permitir analizar los procesos y los resultados, por ejemplo. Entonces uno empieza a ubicar, ¿no? Exacto, plantearlo muy en etapas y módulos, como lo dice Amalia, pero acordémonos que eso por eso va en las actividades, en la tablita que ahora viene, ¿no? De componentes y actividades. Por eso es tan importante situarnos en los objetivos específicos, ¿cierto? Porque esos nos permiten decir, de 3 cosas no voy a pasar, o sea, voy a hacer esto, esto y esto. ¿Cuál es mi componente en este objetivo, en este y en este? ¿Y qué actividades voy a hacer ahí? Y lo mismo, de 1 a 3 actividades. Estoy hablando porque es una propuesta. Cuando tú la quieras volver proyecto, pues eso crece y van a ser muchas más. Pero primero hay que plantearlo como propuesta, ¿listo? Que eso sería. Perfecto. Y acordémonos que Muchas un objetivo tiene el qué, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr? Un concepto central, que es lo que tú vas a hacer, con quién lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, dónde y para qué, pero muy concreto. Entonces, si yo digo qué, es simplemente un verbo. ¿Qué vas a hacer? Diseñar, estructurar, plantear, argumentar, o sea, ¿cuál es tu propósito final? ¿Cierto? Luego un concepto central. Entonces el concepto central es el evento del estudio, o sea, ¿qué vas a hacer con tu población? En este caso, una campaña lectora, por ejemplo. O en tu caso, un círculo de la palabra, o bueno, ¿sí? ¿Para quién? Bueno, ahí está, tu población la tiene súper clara. ¿En dónde? También lo tiene súper claro. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? De diferentes medios creativos, en tu caso, entonces tú tienes que tomar la decisión que definitivamente cuál es tu concepto central y cuál es el a través de. Porque ya tienes claro el dónde, el con quién, qué acción quieres. Y por último es, ¿para qué? Para lograr un mayor acercamiento a la biblioteca. En este caso, tú lo que quieres es, en principio, por ejemplo, lo de los mitos, para lograr una identidad a través de sus mitos. Entonces, ¿qué es lo que realmente, qué acción es la que realmente quieres llevar a cabo? ¿Sí? Y a partir de eso, porque ahí, digamos que en tu caso variaría algo, y es, ¿quieres construir círculos de la palabra, por decirlo con otras, como un ejemplo? ¿O quieres hacer algo a través de esos círculos de la palabra? ¿Ves? Y ahí cambia. Exacto. ¿Sí? Si los cambias de lugar, te cambia el sentido. Entonces, y eso es para todos. Así nos toca armar un objetivo central. ¿Listo? Ay, muchas gracias porque eso nos sirve a todos. Gracias a ustedes, gracias. Listo. ¿Quién quiere continuar compartiéndonos su ruta? O lo que lleva de su ruta. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Amalia. Yo Dale, también Amalia. quiero. ¿Alguien más? Yo tenía la mano alzada. ¿Tú también tenías la mano alzada? ¿Quién dijo yo después de Alguien Amalia? más dijo yo. Yo, Sebastián Valderrama. Listo, Hola, entonces Sebastián. Amalia, Daniel también tenía la mano Sebastián. alzada. Ok, voy mirando acá y voy dando la palabra. Entonces seguimos con Amalia, con Sebastián y Daniel. Por ahora. Dale. Yo debo decir que llevo como 1 año y medio trabajando en este proyecto y siempre había hecho los planteamientos como de emprendimiento y es muy diferente hacer un proyecto así, es como, Dios, pensé que la tenía toda muy clara y fue como, no la tengo toda muy clara. Entonces, no sé, tengo un video pequeñito que explica cómo es el proyecto, si quieren se los pongo. ¿Puedo compartir? ¿Me das permiso, por favor? Claro. ¿Cómo te doy permiso? En participantes, ¿cierto? En seguridad. Al lado de participantes hay un botón que dice seguridad. Ok. Ah, ya.
Permitir que los participantes compartan pantalla. Ya, Ese. listo. ¿Listo? Espérame un segundo. Ah, espérense que creo que no estoy compartiendo audio. Ay, ¿qué hice? Perdón. Ah, se me escondió. Ay, Dios, perdón. Tranquila. Sí Espérate, la lo busco. vimos, en un momento la vi, Dime. que sí la tenías ahí compartiéndola, pero Sí, pero cuando lo cerré y volví a entrar, se cerró. Ah, acá está. Listo, entonces ya les comparto, perdón. Para las familias colombianas en países donde no se habla español, encontrar libros para niños en su idioma puede ser toda una aventura. Amalita Book es un programa virtual por suscripción, donde cada mes recibirás libros que puedes imprimir en casa, libros que hablan de lo nuestro, fomentando el compartir y el crear. Escritos e ilustrados por Amalia Satizábal, premiada autora de libros infantiles y experta en promoción de lectura. Son libros preciosos, con historias que tienen lugar en nuestro contexto colombiano, lejos de los estereotipos y cerca al corazón. Suscribiéndote podrás gozar del acceso a una plataforma llena de contenido valioso para la promoción de lectura en tu casa, música, videos y actividades diseñados para que grandes y chicos compartan la creación y la lectura. Con cada suscripción apoyarás un promotor de lectura en Colombia, con quien podrás compartir la magia de llevar la lectura a los lugares más remotos. Amalita Book lleva nuestras historias a tu casa con un clic, impulsando la identidad cultural y lingüística y aportando a los lectores de nuestro país. Entonces esa es la idea, a veces es un pitch de ventas, ¿no? Obvio no soy experta en promoción de lectura, por eso estoy haciendo cursos de promoción de lectura. Pero entonces, si quieren les leo lo que escribí de objetivo. Claro, me pasaba mucho lo que le pasa a Mayra. Yo tengo una idea que es un poco, digamos, ambiciosa y que además ya está un poco en marcha y me doy cuenta que son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, como propósito puse, Amalita Book tiene como propósito el crear un puente cultural entre los hogares colombianos en países donde no se habla español y Colombia, a través de actividades alrededor de los libros y las expresiones artísticas de nuestra cultura. Eso fue como lo que puse como propósito. listo. O sea, tu acción central es crear un puente. Exacto, es Listo. crear un puente. Crear un puente a través de, no, crear un puente, sí, léemelo otra vez. Crear un puente cultural entre los hogares colombianos en países donde no se habla español y Colombia, a través de actividades alrededor de los libros y las expresiones artísticas de nuestra cultura. Listo. Entonces, fíjate que te pusiste muy literaria en el objetivo, ¿sí? Porque si te lo lee una persona que está evaluando tu proyecto, va a decir, esta mujer quiere crear el puente entre aguas turbulentas, quiere, o sea, empezaste muy poético el objetivo. Y yo lo entiendo porque soy poeta y soy escritora y muchos de acá lo entendemos porque son promotores y entendemos a qué te refieres con crear un puente cultural. Pero entonces queda muy volátil, ¿cierto? Entonces hice esta otra como pensando en eso, que dice así. Diseñar una campaña lectora para familias colombianas con hijos que viven en países donde no se habla español, en las cuentas de Instagram, Patreon de Amalita Book, a través de diferentes medios creativos, literarios y artísticos para lograr experiencias significativas alrededor de la cultura colombiana. Ese es. El otro suena mucho más bello, pero no te da para hacer un objetivo, ¿sí? Porque no podemos hacer un objetivo desde lo subjetivo, ¿cierto? Es una acción que realmente puedas hacer y si tú me dices que vas a crear un puente y eres un arquitecto, una ingeniera civil, te creo. Pero tú acá eres una chica que está hablando de literatura y lectura. Entonces vas a diseñar una campaña lectora o vas a diseñar una estrategia lectora
o vas a diseñar un proyecto lector, ¿cierto? Hay a lo que alcance, porque también tienes que ver si es una campaña realmente, o si como lo decías, quieres establecer un vínculo cultural, pues puede ser a través de la campaña o puede ser a través de estrategias gráficas, o puede ser, ¿cierto? Entonces ahí ya lo pusiste, que son medios creativos, literarios y ya. Pero entonces sí, por eso es importante esta sesión para compartir, porque nos damos cuenta de cosas que quizás solos lo leemos y decimos tan bonito que suena. Y sí suena bonito, ¿sí? Suena bonito, pero a la hora de ser concreto, pues no lo es, ¿cierto? No puedo crear un puente cultural, o ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, más bien, esa frase la dejo para mi justificación, la dejo para cuando cuente el proyecto, entonces ya ahí sí va a entrar de una manera mucho más pertinente, digamos, por decirlo así, ¿no? Porque finalmente si tú dices, mira, Mónica, yo quiero diseñar una campaña porque me interesa que la gente que está afuera tenga vínculos con los que estamos acá, entonces yo quiero crear un puente cultural. Ah, claro, ya te entendí, ¿sí? Ya te entendí. Entonces, eso nos pasa mucho, digamos que hacer el clic entre el discurso académico y el discurso literario y el discurso emprendedor, o sea, es tenaz, es muy complicado. Yo a veces siento que la mitad de mi día estoy hablando como modo investigación, muy académica, y la otra mitad hago poemas, entonces esto es una locura, porque a veces mezclo unas con otras, entonces, pero eso nos pasa a todos acá, ¿no? Como lo está diciendo Jimena, solemos usar figuras literarias en los textos, aunque no sean literarios, en los textos literarios, ¿cierto? Porque el estilo de escritura nuestro es ese, y como lo está diciendo ahí Jimena, ¿no? Es como pasar de un idioma a otro, ¿no? Entonces, por eso era importante ver esos propósitos y seguir oyendo los de otros para poder aterrizar un poquito más el discurso, porque lo que va uno a hacer, finalmente uno lo hace bien. O sea, mira que ese video es precioso, ese video es súper claro lo que quieres lograr, está muy bien hecho, tienes apenas voz para hacer un video así también, o sea, te funciona súper. Pero claro, como cuando tú vas a vender un proyecto, tú haces a mandar el texto, acompañado del video, y no vas a estar tú para explicar que es que para ti crear un puente cultural es tal cosa, sino es lo que dice el texto. Y por eso a veces uno pierde opciones importantes de proyectos muy bellos, que uno la tiene clara en el hacer, pero no tanto en el decir. Y ese es como ese límite de plantear una propuesta de promoción, en este caso de promoción de lectura, pero de cualquier cosa, y poder pasar una convocatoria y poder venderla en un municipio o en una alcaldía, ahí está la diferencia. A veces uno dice, pero si mi idea era mucho más creativa, mucho más bonita, si yo iba a trabajar con la comunidad del Amazonas, como Mayra, y iba a hacer esto, y que lectura una naturaleza, bueno, y uno va y ve el proyecto que ganó y decía 3 cosas, o sea, súper concretas y casi que muy poco adornadas. Y uno dice, ay no, es triste. Entonces hay que mediar entre las dos cosas, ¿no? Entre tampoco ser muy escuetos, porque finalmente es un tema literario, es un tema lector, es un tema humanista, pero sí ser concreto. ¿Y hay algún curso que uno puede hacer o algo así para aprender a escribir proyectos? Sí, pues ¿Cómo? Bueno, no, forma parte, son cursos que forman parte de otros, de cosas más grandes, ¿no? Como de investigación o en gestión de proyectos. Hay bastantes diplomados en gestión de proyectos. Por ejemplo, un diplomado que estaba planteado para
para esta serie de diplomados. Se Ujú. llama Diplomado en Proyectos Culturales y Creativos. Ese lo estoy liderando yo. Pero el tema es que justo o sea, se lanzó, empezó la pandemia y la gente como que no, pero después, pero tal. Entonces no hubo quórum, pero sí existen cursos así de gestión cultural o de gestión de proyectos culturales, ¿no? Que es donde ya uno trabaja solo haciendo esa parte ya para dejar el proyecto más grande listo, ¿no? Listo con todo, hasta con el canvas, o sea, con los costos, con todo, ¿no? Con todo lo que debe llevar de alguna manera. Ok, ¿Listo? perfecto. Listo. Yo Gracias. creo que todos necesitamos ese tipo de cursos. Yo me estrellé muchas veces por eso. No, llevo un año aprendiendo a hacer canvas y no sé qué, y es como, uy. Sí, es muy, Sí, muy... Y aburrido, a uno le parece aburrido, pero pues bueno. no creo que sea lo aburrido, sino que es otro idioma. Entonces yo te lo puedo Ah, dibujar. Con gusto te sí, lo dibujo. sí, sí, Pero bueno, sí. muchas Amalia, gracias. muchas gracias, muy chévere ese proyecto, muy, muy bonito. Eso ya es más un proyecto, ¿no? Que una propuesta de promoción. Entonces interesante pues que lo puedas hacer y lograr y aterrizar y que lo emprendas. Bueno, Gracias, sí, ojalá. bueno. Sebastián, ¿Qué tal? Muy buena noche para todos. A ver, les voy a contar cuál es la propuesta mía para esta ruta, ¿cierto? Les voy a leer a grandes rasgos lo que es el objetivo o el propósito, y es estructurar un semillero de estudio de la promoción de la lectura para los diferentes asociados de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia, Revipoa, a través de la construcción de 4 componentes a trabajar. Creo que básicamente es como lo básico, pues es lo básico que se debe saber de lo que es el objetivo, de lo que se pretende hacer. Si bien yo lo estructuré mencionando en el objetivo, como objetivo general, los 4 componentes, con la introducción que dio la profesora, ahora vamos a desarrollar en esta segunda parte los específicos. Entiendo que esos 4 componentes serían los que serían mis objetivos específicos, que se los voy a compartir. El primero sería formación, luego tendríamos conocernos o leernos. Nosotros lo llamamos Leo lo Nuestro, desde la Red de Bibliotecas Populares. El tercero sería aplicación y el último sería fortalecer o trabajo en red. En esa medida yo planteo 4 componentes para la construcción de este semillero. El de formación consistiría en una malla curricular que utiliza algunos de los contenidos que hemos visto acá en el diplomado, utiliza contenidos del Seminario de Promoción a la Lectura de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, utiliza contenidos de Confenalco Antioquia en promoción de lectura y del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín. Desde ahí esa malla se construiría como en un periodo de tiempo, teniendo claro que cada sesión tendría tema, el hacer dentro de la sesión y la retroalimentación de los participantes. Eso es de la malla. El leernos lo nuestro, ¿qué pasa? Les cuento un poco de la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia. La red empieza en 1991 y al momento son 24 bibliotecas populares o comunitarias asociadas y 11 asociados independientes. En esa medida, todos tienen un hacer desde la promoción de la lectura, una forma o una característica como biblioteca popular y comunitaria. ¿Qué pasa ahí? Por eso la propuesta se convierte en algo más macro. Como ellos ya vienen en procesos desde hace mucho más tiempo, tenemos espacios como narrativas de terror, que es de una compañera que trabaja en Bello con la biblioteca comunitaria Lola Vélez, que se dedica al género del terror como ejercicio de lectura y de escritura creativa, o tenemos otra compañera en la comuna Santa Cruz que hace lecturas a la terraza o dedicatorias literarias. Y tenemos otra compañera en la biblioteca Tejelo que trabaja la promoción de la lectura a partir del origami. En esa medida, el leernos o el leo no nuestro aplica a cómo entre nosotros mismos, los pertenecientes a la red, nos compartimos esos saberes, ese hacer. Tenemos, por decir, la biblioteca
Manuel Burgos, que es la montaña creciente, es una ecobiblioteca, ludobiblioteca, tiene huerta y trabajan a partir de entender la lectura de cómo se va desarrollando ese crecimiento de la planta, esa preocupación por lo ambiental, ¿cierto? ¿Qué pasa? Después, el tercer componente sería la aplicación. ¿La aplicación a qué va dirigido? Sería un ciclo de talleres itinerantes de cada uno de estos compañeros que participarían en el semillero. Esto lo que nos busca es que la programación de las diferentes bibliotecas de la red se nutra a partir de la participación de otros espacios. Entonces, ahí lo que crearíamos, si en el primero sería como documentar esas estrategias, en el primero que es la malla, el segundo que sería dejar documentado eso que cada uno hace, en el tercero sería organizar ese cronograma de cómo itineran las bibliotecas. Y en el cuarto, le estamos apostando a lo que sería el trabajo en red o el fortalecimiento del trabajo en red a través de un portafolio de talleres de promoción de la lectura. Se supone que este proyecto se está planteando a un largo de un año, o sea, empezaría este año y se ejecutaría durante todo el año. En crear el portafolio sería presentar fortalecida esa estrategia de promoción de lectura que cada bibliotecario hace o que cada sociedad independiente realiza, pero ahí es donde entran ustedes. Por eso quería aprovechar la oportunidad. Para este componente, que es el fortalecimiento del trabajo en red, queremos construir, o la propuesta o una de las herramientas, sería construir un directorio nacional en colaboración con ustedes mismos. Por el tiempo que llevamos compartiendo y los procesos que se han realizado, uno nota que hay personas que ya tienen estructurados procesos en todo Colombia, o hasta los mismos compañeros que no pertenecen a procesos hacen algún tipo de actividad. Y los que no, también son bienvenidos. ¿Por qué? Porque le apostamos a la sostenibilidad desde lo colaborativo. Si bien estamos acostumbrados que el promotor, que tiene un costo el taller, etcétera, etcétera, lo que queremos hacer con este fortalecimiento y este trabajo en red es que compartamos a partir de los saberes. Ejemplo, la compañera que tiene el trabajo con la gente del Amazonas. Si ella tiene un grupo y ya tiene los sabedores y tiene el contacto, la virtualidad nos ha permitido eso. ¿Y en qué medida es? Por decir Revipova, le está apostando a lo que se llaman los escuchaderos, que en alguna medida tiene una dinámica muy similar al círculo de la palabra que plantea la compañera. Es cómo transversamos eso que están haciendo ustedes en sus regiones a partir de la virtualidad o en algún momento de la posibilidad de intercambiar simplemente el conocimiento. Ve, yo tengo este taller estructurado, lo hacemos así, 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 compartámoslo desde la virtualidad, compartámoslo, si podemos simplemente ir y tener asegurado, no sé, la estadía, dónde dormir y dónde ejecutar el taller. A eso le queremos apostar. Entonces, para cerrar, la invitación es que se animen, me busquen, soy Sebastián Valderrama, o les voy a hacer la notica por ahí en su momento, para que se animen y empecemos a trabajar en red. Ah, muy Ya eso es. interesante. Sebastián, súper el proyecto. Yo creo que ya tienes los pasos, qué vas a hacer, con qué, cómo, ¿cierto? Lo único es en el objetivo. No podemos dejar suelto a través de 4 componentes. No, Ah, no, 4 yo lo tengo componentes a acá. trabajar. Tú ahí los Yo, pusiste, ¿cierto? yo los puse totalmente. Dice 1, formación, conceptualización. 2, leo lo nuestro, ejercicios de promoción aplicados por los participantes, o sea, los que participen en el semillero. 3, aplicación, ciclo de talleres. 4, trabajo en red, portafolio de talleres. Esto lo realizaremos en un encuentro semanal en forma virtual. Ahí ya estoy planteando, ¿cierto? Claro, ahí ya es Encuentros metodología. Pero cuando dices el propósito, tú me dijiste o nos acabas de decir que habías puesto 4 componentes a trabajar, sí, ¿cierto? y ahí continúo. Lo que pasa es que yo nada más leí el objetivo a cierta parte, por lo que les comenté, que ya entendí que
esos 4 componentes me darían los objetivos específicos, pero acá en el general lo menciono. Listo, pero tenemos que arreglar el general, es para Listo. que no nos quede tan largo, que los nombres Ajá. todos con cómo lo vas a hacer, pero tampoco que nos quede con 4 componentes a trabajar, porque entonces yo digo, pero ¿componentes qué? Entonces ponle un apellido, por ejemplo, con 4 componentes formativos a trabajar o con 4 componentes pedagógicos o con 4 componentes, o sea, búscale el apellido a la palabra componentes para que en el propósito Lo que general agrupa te esos quede 4 completo. componentes. Eso. Un La apellido de componentes que agrupe los 4, ¿cierto? Para que no los nombres todos en el objetivo si no te queda muy grande, pero tampoco que me los dejes sueltos, porque entonces yo no voy a saber como componentes como de qué me está hablando, ¿cierto? Es eso, es la única, pues lo único que te quería señalar, porque me parece que ya tienes súper claro y este también es un proyecto, ya que es diferente a una propuesta, ¿cierto? Entonces este ya va como proyecto y ya lo tienes como, y ya tienes las sinergias, es que ya tienes para completar lo que es la ruta, ya tienes la información lista en tu cabeza y casi que escrita, ¿no? Porque ahí ya hoy tú cuando nombras los 4 componentes, ya de una vez uno piensa en las sinergias. Tú mismo estás diciendo, quiero hacer trabajos en red, entonces que sean las bibliotecas populares y las comunitarias, o sea, ya sabes cuáles son tus sinergias, ya sabes cuáles son tus componentes, que pues eso venía, ¿no? Y la estrategia y las actividades. Entonces está buenísimo. Mayra está preguntando a ti, ¿de dónde es la experiencia del escuchadero? La experiencia, lo que pasa es que acá en Medellín se habla de LEO, lectura, escritura y oralidad. La red le está apostando al escuchadero, al escuchar, como una experiencia donde no solamente hacemos el ejercicio de promoción a la lectura, sino que también escuchamos al otro, donde el otro interviene. Esa propuesta ha sido muy fuerte en la Biblioteca Comunitaria Manuel Burgos, La Montaña que Siente. Es una biblioteca que es limítrofe, queda en la última calle de Medellín, empezando Santa Elena, que ya es un corregimiento, es casi un espacio veredal. Y esa propuesta la ha manejado Don Arnulfo. ¿Qué hacen? Le apostamos a escucharnos, ¿cierto? Muchas veces siempre nos quedamos en lo que nos implica la promoción, pero no estamos escuchando el otro. O el promotor se dedica como a dar, no quiero ser malsonante, pero se dedica simplemente a dar el texto, la actividad que puede vincular y la experiencia que podemos crear, pero no estamos escuchando al otro. Y desde ahí es como el círculo de la palabra, donde, que es muy indígena, cómo nos sentamos también a escuchar al otro o el conocimiento del otro o lo que siente el otro. De hecho, esa experiencia se está replicando en el centro de la ciudad, en la estación San Antonio Escuchaderos, creo que lo tomó la alcaldía de Medellín y nace desde donde tengo la noción de Don Arnulfo, que es uno de los bibliotecarios participantes de la red de bibliotecas. Tiene un Revisó. nombre súper lindo, ¿no? El escuchadero, es una palabra creativa súper bonita. ¿Listo, Bueno. Sebastián? ¿Algún otro quiere comentar lo que acaba de exponer Sebastián o preguntarle algo? Porque acá la idea es nutrirnos todos. Yo creo que de los 3 compañeros que han hablado, pues también si quieren de pronto darles una retroalimentación a ustedes, pues la idea es hacer también ¿no? Estamos haciendo como una colaboración entre todos. Listo, Sebastián, me interesa mucho ese proyecto y ojalá se lleve a cabo súper rápido y con todos los elementos que tienes ahí. Bueno, les cierro invitándolos nuevamente a los que se quieran unir y por lo menos que podamos entablar por ese contacto, esa notica que nos diga el nombre, cómo se llama el agrupamiento, el colectivo al que pertenece, y correos y teléfonos.
Perfecto. para Por poder acá construir María ese del Pilar directorio. dice que el rinconcito de Pili, que ella quiere participar ahí, Mayra también, acá hay gente. Entonces ahí aprovechas y acá hacen redes también. Patricia también, mira. ¿Listo? Gracias, Sebastián. Escuchamos ahora a Daniel. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero, yo te quería comentar, profe, yo estaba justo revisando como pues el Classroom de la ruta de inmersión Sí, y no tengo muy claro si ya me hicieron la retroalimentación, porque ya me parece que me devolvieron la tarea, sí. pero en el documento solo me aparecen un par de frases resaltadas en amarillo y nada más, pero pues no Eso hay como está. comentario al lado, entonces no sé si Ok, ya está en la retroalimentación o si está a medias o... listo. Voy a mirarlo, ¿listo? Y te comento ya Ok. después. Bueno, Ok. entonces, pues, para este diplomado, yo presenté un proyecto que ya están dando con un compañero que también hace parte, que se llama Felipe Quiñones. Nosotros vivimos en Bogotá los dos, como en el norte, en un barrio que se llama Puente Largo, y es un barrio que está lleno de, pues, de zonas verdes, tiene el Humedal Córdoba, es como una zona muy privilegiada de la ciudad, como por su calidad de aire, por el espacio que tiene y hemos visto que lo que le hacía falta era una librería. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a pensar en tener una librería. Evidentemente, la idea es algún día poder tener un local en el barrio que sea una librería y de esta librería como que se puedan desprender muchas más actividades y ofertas para la comunidad que termine siendo una casa cultural. Pues como por temas del COVID, por temas económicos no hemos podido, entonces empezamos con una idea de una librería itinerante, que es el proyecto que presenté. Entonces, pues en la ruta de inmersión, si quieren, les leo pues lo que pongo de propósito, que Dale. dice, Mira, Kathleen dice que para poder ver las anotaciones, como los comentarios, tienes que descargarlo. "Sí, yo lo ¿Tú descargué, lo pero como lo descargaste y pedí en no te el PDF, aparece? no, solo me aparece igual los subrayados. Porque estaba en PDF. Listo. Sí, sí. No, yo lo reviso, pero bueno, dale, lee el propósito. Entonces es crear una librería itinerante que recorra los parques ubicados entre las calles 100 y 116 y las carreras Autopista Norte y Avenida Suba de la ciudad de Bogotá, vendiendo libros usados a bajos precios y ofreciendo actividades de lectura como tertulias, lecturas en voz alta, recitales de poesía, club de lectura, dramatizaciones teatrales y clases de lectura para los habitantes de todas las edades que viven en el sector con el objetivo de transformar y resignificar el concepto de lectura para que sea visto como una actividad que produce gozo y diversión, un juego antes que una obligación, lo que generará mejores hábitos de lectura mientras se construye comunidad a partir del uso colectivo de los parques para este fin, con la lectura como bandera y excusa de reunión. Listo. ¿Ese tú lo pusiste como propósito? Sí. Eso que acabas de leer es casi que un párrafo más de justificación. Nos toca también priorizar. Fíjate que pasa muy parecido a lo de Mayra en cuanto a que estás mezclando como cosas dentro de un mismo paquete. O sea, se entiende muy bien lo que quieres hacer, digamos, no está mal planteado, pero sí como para hablarlo como objetivo formal, está muy largo. Entonces me pierdo en la acción central, porque nombras varios verbos que vas a hacer, sobre todo cuando dices, digamos, ¿qué quieres hacer realmente? Digamos, tu gran propósito es crear una librería itinerante, ¿cierto? En la que vas a desarrollar actividades literarias. Entonces, te sobran todas las que nombras, porque esas las vas a poner, es en la metodología, ¿cierto? De acuerdo. Pero luego estás nombrando varias acciones más que son bien interesantes, pero que nos toca ver si sí forman parte de la acción central, que es lo de el acercamiento a la lectura, el no sé qué. Entonces, esos pueden ser tus objetivos específicos. Entonces, si quieres, lee lo que dice después de todas las actividades literarias. Ok, dice, con el objetivo de transformar y resignificar el concepto lectura para que sea visto como una actividad que produce gozo y diversión,
un juego antes que una obligación, lo que generará mejores hábitos de lectura mientras se construye comunidad a partir del uso colectivo de los parques. Listo. Entonces, fíjate que me acabas de decir 3 acciones más. Además, en un objetivo tú no puedes decir con el objetivo de, porque pues es el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, fíjate que realmente el objetivo tienen que definir con Felipe si el objetivo central es crear la librería itinerante, resignificar el concepto de lectura, desarrollar hábitos de lectura en la comunidad o construir una comunidad lectora. Fíjate que te pensaste esas 4 cosas ahí. Depende del que sea el central, los otros 3 son objetivos específicos. Entonces, si tú definitivamente tu foco es crear tu librería itinerante, dentro de eso, ¿tú qué vas a hacer? Primero, pues construir una comunidad lectora en esas direcciones que tienes claras allí, en esos contextos. Además, con tu librería vas a lograr desarrollar hábitos de lectura. Y eso te va a permitir resignificar el concepto de la lectura, ¿sí? Pero entonces, el objetivo o propósito central es una sola acción grande que te permita, dentro de esa gran acción, hacer las otras que te lleven a cumplirla, ¿sí? Y luego ya dices lo de los parques, entonces eso sí va en el objetivo general, que es en dónde lo vas a hacer, ¿cierto? En esos lugares insólitos. Entonces, es más una cuestión de eso, de priorizar lo mismo, como de depurar el objetivo. Ahora, la pregunta ya en el hacer. Entonces, ustedes, esa librería itinerante, ¿en qué la vas a llevar o cómo va a ser o cómo la vas a poner o en dónde? Pues nosotros comenzamos en septiembre a salir a pie con 2 maletas y las cargábamos y lo extendíamos como una manta de picnic en los parques y ahí lo poníamos. Pero pues a medida que fuimos como saliendo y le contábamos a la gente el plan, pues con todo lo que vendíamos, o sea, digamos que la idea es que invertir todo lo que se gana en la librería y ya con lo que hemos vendido de libros pudimos comprar un carrito. Entonces, pues ahora salimos como con un carrito y llevamos ese carrito y extendemos solo ponemos solo la manta de picnic para los libros de niños, para que los niños sí puedan acercarse y tirarse al piso y jugar con ellos, y ya los otros libros, porque tenemos muchos más, se quedan en el carrito y ya pues los adultos ya pueden como verlos desde ahí. ¿Un carrito cómo? Un carrito... Como los que cargan las personas que venden aguacates o los protectores de pantalla ok. de celular, como es que trae una llanta, un timoncito y una llanta y una varilla en la mitad. Sí, sí, sí. De esos. Y la idea entonces es seguir ahorrando para transformar ese carrito en una biblioteca, o sea, montar una estantería encima, como con un carpintero y todo eso, pero pues vamos poco a poco, digamos que entonces por eso te preguntaba también lo del el cuadro de dinero, porque nosotros pues empezamos sin dinero, por ejemplo. O sea, la idea es que sea la misma librería la que se financia a ella. Ok, Entonces, se a medida que vamos libros, autofinancian. podemos invertir. Sí, entonces sí es necesario hacer la proyección de costos, de recursos, de qué van a seguir necesitando. Exacto. Sí, listo, ya te entiendo porque era, claro, es que además es súper novedoso también esto y bueno, chévere cruzárselos. Yo Sí, pues digamos que pues nosotros como por el tema al principio, o sea, ahorita tenemos por ahí unos 400 libros o algo así, son muy pesados, entonces pues con la maleta solo sacábamos unos 50, 60 por día. Hoy ya podemos cargar más, pero igual el carrito pues también tiene un límite, ¿no? Tampoco es que podamos ir en toda la ciudad. Y varias personas nos han dicho que han visto en la ciudad otro tipo de 2 carritos, como pues a los que vienen en Bogotá, en el Parque La 93 han visto, como por el barrio Spring han visto otro, como que hay otra persona que ya es como una bicicleta, hay como varias iniciativas de este estilo. Lo que nosotros queremos hacer es que no sea simplemente una librería, sino que sea la del barrio, porque justamente este barrio no tiene una librería y pues creemos que es una falencia en la, como
organización de Bogotá, pues que todas las librerías están ubicadas o en el centro o en Chapinero, Teusaquillo, como muy lejos. Entonces, pues digamos que en mi justificación aparece esto, ¿no? Como que los libros son caros, están lejos de la gente, entonces pues hace más difícil el acceso a ellos. Entonces por eso queremos Exacto. como que los libros también sean usados para que sean económicos y llevar, pues acercárselos a la gente. Bueno, Entonces, pues es interesante y lo que debes hacer ahora un poco es de esos tres objetivos que tienes, pues buscar los componentes y las actividades muy concretas a corto plazo. ¿M? sí. Cuando uno ya hace un proyecto, digamos que acá son propuestas, aunque ustedes, lo que les digo, casi todos han trascendido a proyectos y eso está muy bien. Pero uno siempre plantea corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Sin como dices tú, poco a poco. Entonces, ¿cuál es tu corto plazo? 3 acciones por cada componente. ¿M? Tu gran largo plazo es lograr la biblioteca completa, itinerante y tal. Pero, pues tu corto plazo es cómo seguir enriqueciendo esa propuesta alternativa, ¿no? Que es una propuesta alternativa de promoción lectora. Muy desde lo que hablaron con la profe Poliana en lo de espacios insólitos, ¿no? Entonces ahí está muy, muy sustentado desde allí. Sí, sí, igual, Pero entonces, pues, justamente yo, pues, quise participar, fue como pues, me confundió un poco lo que te digo de la retroalimentación del documento, porque no me parece, pero entonces, claro, me queda más claro que tal vez en mi propósito, desde ahí puedo comenzar a tomar los complementos y las herramientas para llevar a cabo el propósito central, que es la librería. exacto, exacto. Porque uno siempre tiene que pensar que el objetivo general es la meta a la que llego a través de mis objetivos específicos. Es como una ruta, por eso es ruta de inmersión, porque yo llego a ella, yo llego a mi gran meta a partir de lo que planteo en mis objetivos específicos que tienen que ir con una coherencia, además de verbos. Por ejemplo, yo no puedo decir que primero voy a argumentar, que el primer objetivo es argumentar sobre tal cosa, el segundo es interpretar y el tercero es describir. Pues sí, es mucho más difícil argumentar que describir. Entonces, debería ser al revés. Mi primer objetivo específico debería ser describir, luego interpretar y luego argumentar, porque con eso ya llego a establecer una lectura crítica, por decir. Entonces, es como darle un orden lógico, ¿sí? Por eso son muy centrados en el marco lógico también. Darle un orden lógico a las acciones para lograr esa meta grande, que es la librería. ¿Listo? Sí, entonces, pues, ya pues, para cerrar, la primera, pues, les voy a compartir acá, pues, a las personas que vienen en Bogotá, también, como dice ahorita Sebastián, pues, los invitamos a que vayan un día. Nosotros ahorita, pues, como por temas laborales, solo salimos sábados y domingos a los parques. Es como por la 106 en Puente Largo, no sé si conocen, muy cerca de la estación de Puente Largo. Ahí les comparto el Instagram de la librería para que la vean. Y lo otro que te iba a decir es que estaba revisando, pero pues efectivamente como en la ruta de inmersión nos piden que mandemos el documento en PDF. Entonces pues yo lo mandé en PDF. Sí, sí, todos lo han subido en PDF. Toca es ver qué pasó con tus comentarios. Ok, Voy a sí. volver a Igual, Hola, revisar. compañero, qué pena, yo interrumpo. Yo creo que es en la forma en que descargues el PDF, porque tenés que entrarte por el Classroom y al lado hay unos 3 punticos y eso tiene un cuadrito con una flechita subiendo y por ahí lo descargas. Sí, eso hice. Y porque Y de ahí otra te debe manera, salir, porque a mí en un principio cuando lo abro en el Classroom no se ve ningún comentario y cuando ya lo descargué siguiendo esta ruta sí me sale. ok, sí, ya lo estoy haciendo así como tú dices y sí me aparecen. Muchas gracias, Sebastián. Ah, ok. Yo sí dije, pero raro. Pero bueno, Ah, pero bien, entonces no bien toca por si descargarlo, hay más sino casos. verlo en internet, ¿cierto? O sea, uno lo abre y pone las 3 flechitas que dice abrir en una ventana nueva. Sí. Y ahí es que se puede ver. Ok, Ah, bueno, perfecto. Ya encontramos el tema. Gracias, Sebastián, y gracias, Daniel. listo. Bueno, Bueno, muchas gracias, Mónica. listo, pues yo pienso que ya vamos cerrando nuestra, pues,
fuimos muy pocos los que compartimos, pero la idea sí era como volver a pensar en ese aspecto formal de cada uno de los elementos de la ruta de inmersión. Lo ideal sería, no sé, yo me sueño una feria bueno, un encuentro, un festival nuestro de ver estos proyectos haciéndose realidad y cómo quedan planteados, que todos puedan además conocer los proyectos de todos. Vamos a ver cómo se nos ocurre en red hacer algo así de por lo menos que queden todos los proyectos en un solo lugar en donde todos puedan curiosear los de los otros en un espacio virtual, precisamente, sí, Jimena. Y conocerse, ¿no? Porque realmente es importante, miren todas las ideas que hay, es que son 50 ideas, 50 propuestas, es maravilloso. Ya entiendo, Jimena. Sí, yo pienso que podemos crear algo así. Voy a hablar con la coordinadora, con Liliana, y hacemos un blog. Algo se nos va a ocurrir, pero necesitamos compartir estas ideas. Viviana, sí. Al inicio comenté que de los 45 activos, hay 38 que han subido las propuestas, hay 17 personas que no han subido y nos falta por revisar 7 propuestas que fueron subidas después, es decir, como hemos ido como en orden de entrega, faltan 7 por revisar, esas 7 quedarán listas entre mañana y pasado a más tardar, creo que mañana mismo, con la retroalimentación, ¿listo? Entonces sí nos faltan algunas. Profe, Bueno, yo tengo una duda. sí, Mélida. Melida, sí. Es que yo estoy mirando mi retroalimentación porque me llegó esta tarde, pero Sí. no tengo ningún comentario. De pronto te está pasando lo mismo que acaba de pasarle a... Pero ya lo descargué así y no me aparece nada. Ni siquiera una anotación en... Me aparece el comentario abajo, como tu comentario abajo de la entrega. Mélida, voy a anotarte acá a ver qué pasó, si no hay comentarios o si es solamente un comentario, porque hay casos en que se hacen comentarios dentro del texto, como mira, revisa esto, lo otro, pero hay casos en que hay un solo comentario como general, porque la propuesta está bien realizada con lo que se ha solicitado. Entonces, de pronto es por ahí, pero déjame lo reviso nuevamente. ¿Listo? Lo mismo que Patricia. Muchísimas Profe gracias. Mónica, buenas noches. En mi caso es lo mismo, ya lo descargué 3 veces, lo descargué como dijo el compañero y no encuentro ningún comentario. Y el comentario solamente es el que hacen ahí como en el mensajito y dice que ya se realizaron los ajustes, pero no lo veo en ningún lado. Ya hice la ruta 3 veces como dijo el compañero y tampoco, profe. Listo. Ya está Ana Milena Piñero. Sí, ya anoté acá Mélida, Patricia y Ana a ver esos casos y a ver qué pasó con los comentarios porque pues se ha hecho como a uno por uno, entonces creo que puede haber algo técnico ahí, entonces vamos a revisar, ¿listo? Bueno, listo, Muchas gracias, profe. Bueno, no hay problema. Entonces, nada, pues ya estamos cerrando la sesión. De verdad ha sido un gusto verlos hoy. Espero que con la segunda parte, pues la segunda parte, digamos, es más corta en términos de que son solo 2 elementos realmente, más completar, digamos, dejar esa maleta llena de recursos y de herramientas. Y recuerden que es hasta el 18 de febrero, la segunda parte. No entregan solo la segunda parte, sino ya el proyecto completo, la propuesta, la ruta completa. Y así nos queda lista para luego, como lo propone Jimena,
subirlas en un sitio especial del diplomado, que vamos a ver si hacemos un blog o dentro de alguna web o algo así. Ha sido un gusto, pues nos vemos poquito, pero es muy rico verlos. Yo también voy a estar con ustedes en uno de los talleres de énfasis, que es un tema muy diferente al de hoy, que tiene que ver con la memoria y la identidad en la lectura del yo lector. Es un tema mucho más poético y filosófico en el que vamos a estar ese día en el taller de énfasis. Nos veremos en él el 15 de febrero. Y les recuerdo que mañana tienen sesión de cierre con César y que el próximo lunes tienen taller de énfasis con Liliana. Entonces lo que tenemos son reuniones. Bueno, un abrazo para todos. Dejo de grabar, después subo entonces el video con la grabación para quienes no pudieron estar y ya saben que estamos súper pendientes de lo que necesiten. En los casos que tengan particulares, me escriben al WhatsApp. Igual ya tomé nota de algunos hoy, pero pues por si hay más casos. ¿Listo? Gracias, feliz noche. Bueno, que les rinda, que descansen. Buena noche. Gracias, profe. Bueno. Feliz descanso para todos.